Casa, porque si es así, les vamos a invitar a poder. Muy bien, vamos a ir allá a Colosenses capítulo 1. Esta mañana, si el Señor nos permite, vamos a concluir el capítulo 1. Hemos iniciado la conclusión del capítulo desde hace 2 semanas, pero ahora vamos a estar terminando este capítulo. Hemos estado viendo, espero que lo tengan en mente, Pablo ha comprendido que Dios le ha entregado la comisión de ser un canal, de ser el canal a través del cual Dios iba a mostrar o iba a revelar este misterio que había estado oculto por todos los siglos previos. Y el Señor estaba usando al apóstol Pablo para ser ese canal que traería el entendimiento y que haría entender este misterio a los gentiles. Pablo estaba trayendo este mensaje de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo iba a habitar en el hombre. Esto nunca había sido pensado, entendido ni considerado antes. Dios había estado ahí con su pueblo y había un misterio que estaba ahí oculto, y Pablo viene y muestra y nos ha hablado de eso en este capítulo 1, en el versículo 26, hablando de este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que el Señor dispuso en este tiempo que fuese mostrado a sus santos. Y el apóstol Pablo ha entendido esto. Pablo ha entendido que Cristo es el todo suficiente, y por eso es que él está evidenciando en el versículo 28 y 29 estas convicciones tan arraigadas en su vida, y que deberían ser convicciones que deben estar arraigadas en la vida de un creyente. Estamos acá, vivimos en esta tierra, estamos en vida porque el Señor tiene un propósito que cumplir para su gloria a través de nuestras vidas. El Señor nos tiene acá para ser sus testigos, para proclamar su nombre, para poner su nombre en alto, para que las personas a nuestro alrededor puedan conocerle a Él, tal y como este hombre lo había entendido acá. Cristo era su mensaje, no hay otro mensaje. Hemos visto eso hace 2 semanas. Hablamos de estas 3 convicciones: Cristo nuestro mensaje, Cristo nuestra meta, y esta mañana vamos a aprender cómo Cristo también es nuestra fuerza, porque sin duda es desgastante todo este trabajo que el Señor nos ha encomendado, pero nunca estamos llamados a cumplirlo en nuestras propias fuerzas. Estamos llamados a honrarle a Él, a creerle a Él. Y entonces lo que estamos viendo esta semana y las semanas anteriores son 3 convicciones correctas, porque también hay convicciones incorrectas que a veces tenemos, pero lo que el Señor está enseñándonos hoy son 3 convicciones correctas de un creyente para mantenerse centrado en Cristo, para que nuestras vidas se mantengan fundamentadas en Él. ¿Qué son estas 3 convicciones que debemos aprender todos nosotros? Que Cristo sea nuestro mensaje. ¿Qué más se puede esperar de un cristiano si no es que esté hablando de Cristo? El cristiano no está acá para venir a hablar de cómo están los chismes del mundo y cómo está la farándula y cómo está el fútbol y cómo están la economía y cómo están las cosas alrededor nuestro. Nosotros estamos acá para hablar de Cristo, que Él sea tan abundante en nuestros corazones, que nuestras bocas no dejen de hablar, de expresar, de comunicar a este Señor. Hablábamos también que no solo es esta convicción, sino también la convicción de que Cristo sea nuestra meta, hacia donde apuntamos, lo que más anhelamos en la vida. Y así el pastor Cristian, un día estaremos y tomaremos esta cena con Él. Esto es lo que vemos, tenemos nuestra mirada puesta en Él. Estaremos en algunas semanas llegando al capítulo 3 en Colosenses, donde dice: ya que ustedes están vivos en Cristo, ya que ustedes tienen la vida de Cristo, dejen de estar viendo esta tierra y las cosas de esta tierra. Pongan su mira en las cosas de arriba. ¿No se dan cuenta ustedes cuán afanados pasamos? Preocupados, angustiados. Les veo unas ojeras aquí que no duermen, de aflicciones y de penas.
¿Cómo nos olvidamos que pronto nos iremos de acá? Que pronto estaremos en casa con Él ya. Aquí solo somos pasajeros y vivimos con una aflicción como que si esto fuese todo para nuestras vidas. Cristo es nuestra meta. Nuestro texto, hermanos, ustedes me acompañan a leer Colosenses capítulo 1, versículo 28 y versículo 29. Dice la palabra del Señor de esta manera, hablando de Cristo. Esto viene del versículo 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el versículo 28, hablando de este Cristo, dice a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ahí está la sección donde hablábamos, Cristo es nuestro mensaje. Pero dice la siguiente parte del versículo, a fin, con el propósito de, o con la meta de, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestro versículo de hoy, 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La cual actúa poderosamente en mí. Es la palabra del Señor. Oramos. Señor, queremos darte gracias esta mañana por la bendición que nos das de estar reunidos, de poderte adorar, de poder recordar esta mañana, Señor, tu sacrificio, de poder anunciar a través de esta Santa Cena, anunciar y alentar nuestros corazones a la esperanza de que un día muy pronto, esperamos, estaremos contigo, Señor, para siempre. Agradecemos el privilegio que tenemos de estar delante de tu palabra y ser expuestos a ella. Rogamos, Señor, que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas esta mañana y nos traiga convencimiento y nos traiga entendimiento, Señor, de de la convicción nuestra de trabajar, de esforzarnos, pero además de aprender a descansar en tus propósitos, a poder aprender a descansar en tus fuerzas, Señor, lo cual necesitamos tanto aprender. Por favor, ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos hablando de estas tres convicciones. Número uno, Cristo es nuestro mensaje. Número dos, Cristo es nuestra meta. Y número tres, nuestra fortaleza es Cristo. Cuando hablábamos la semana pasada de la meta, les mencionaba cómo esto tiene una implicación escatológica. Estamos hablando de algo que va a suceder. Y me encanta a mí pensar que un día estaremos delante del Señor. ¿A ustedes no? Es emocionante pensar que un día estaremos con Él y para siempre. También la Biblia dice que un día tendremos que estar delante de Él y tendremos que dar cuentas. ¿Sabe usted que cuando la Biblia nos enseña que tendremos que dar cuentas delante de Dios, el Señor no se va a poner delante de usted a preguntarle, ¿cuánto dinero dejaste en la cuenta del banco? ¿O cuánto dejaste de herencia a tus hijos? ¿O qué tipo de vehículo compraste en la tierra? No va a preguntarnos en qué zona exclusiva vivía. ¿Vivía donde no hay inundaciones? ¿En qué ocupaste tu vida? No digo que eso no sea importante, es importante mientras estamos en esta tierra. Pero esas cosas normalmente son las que tanto ocupan nuestra mente, ¿no es cierto? Nuestro tiempo, nuestras aflicciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo planifico mi presupuesto? ¿Cómo ordeno mi vida? ¿Cómo le arreglo a mis hijos la vida? ¿Cómo aseguro que todo marche bien? ¿Cómo me mantengo saludable? ¿Qué voy a comer para poderme cuidar mejor? Estamos tan afanados en estas cosas terrenales. Cuando usted llegue delante del Señor, el Señor no le va a pedir su estado de cuenta. No le va a pedir una recomendación, una carta médica que explique cómo estaba su salud ahora. Si tuviera que haber algo que medir en nosotros sería, ¿te pareces a Cristo? ¿Eres semejante a Cristo? ¿Eres perfecto? Si tuviéramos que rendir, creo que cada uno tendrá que hacerlo individualmente.
Pero si tuviera que rendir cuenta acerca de mis hijos, no creo que me pregunten qué tipo de zapatos ellas usaban ni qué tipo de ropa tenían que ponerse. Quizás la pregunta más conveniente sería, ¿contribuiste a tus hijos para que conocieran a Cristo, amaran a Cristo y fueran perfectos como Él? Cuando leemos este versículo 28 y 29, hermanos, yo no creo que a Pablo le preocupara en alguna manera ni su condición económica, ni su condición física, ni tan siquiera en el lugar donde está, porque él está escribiendo desde una prisión. Creo que lo que deja muy claro y lo que deja en evidencia es que no está preocupado por lo pasajero, por lo material. Su única preocupación es, tengo que cumplir la misión que el Señor me ha entregado. Y la única misión que tiene sobre su vida es presentarse a sí mismo y presentar a todos los hombres que están en su contexto perfectos delante de Él. Y esto me hace pensar que esta responsabilidad no está sobre Él porque sea el apóstol Pablo o porque sea un ministro, sino que es simple y sencillamente la responsabilidad de cada creyente. Si algo debería de preocupar, no preocupar, pero si algo debería de atrapar nuestra atención, nuestros tiempos, nuestras responsabilidades cada día al ser creyentes, es que un día podamos presentarnos delante de Dios perfectos y que podamos contribuir a que todos los que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, vecinos, hermanos en Cristo, también puedan ser perfectos delante del Señor. Y nosotros agregar, poner nuestra cuota, nuestra parte, para alcanzar aquel propósito en la vida de todos los que nos rodean. Nuestra preocupación diaria debería ser avanzar hacia la perfección, no hablando de la perfección como el mundo lo concibe, sino de esta perfección real, ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser un creyente maduro debería ser lo que nos interesa. Debería ser lo que nos preocupa. Y contribuir a la madurez espiritual de nuestros cónyuges. No tiene sentido crecer como creyente y madurar yo abundantemente y seguir viendo en todo lo que me rodean bebés espiritual. Deberíamos de crecer juntos. En casa deberíamos de crecer juntos, en la iglesia, obviamente. ¿Qué tanto estamos siendo semejantes a Cristo? ¿Cómo nuestras vidas están marchando en obediencia a Cristo? ¿Nos parecemos más al Señor? ¿Está la palabra del Señor? Porque el propósito de estar cada semana reunidos en la iglesia es atender la palabra y sin duda, si esta palabra está siendo predicada adecuadamente, si está siendo expuesta adecuadamente por quien predica, y si ustedes sentados ahí están escuchando la palabra adecuadamente, el resultado debería ser, cada día estamos madurando en el Señor. Cada día nos estamos pareciendo más a Jesús. Cada día estamos desechando nuestra vieja vida, que a veces cuesta arrancársela, y cada día estamos siendo renovados. Un poco más adelante, Colosenses habla de quitarse la ropa vieja, la ropa que ha traído arrastrando por tantos años, y vestirse, dice, del nuevo hombre. Este es nuestro llamado. Este es nuestro propósito. Y entonces a la pregunta, respondiendo a la pregunta que hemos estado haciendo por estas 2 semanas atrás, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras vidas estén centradas en Cristo, firmes en Cristo, que estamos caminando en el propósito? Ya dijimos 2, que Cristo sea nuestro mensaje, que Cristo sea nuestra meta, pero hoy también aprenderemos que Cristo debe ser la fortaleza, la fuerza en nuestra vida. Miren el pasaje de hoy, el versículo 29, comienza diciendo, para lo cual, esto podríamos traducirlo como a fin de, con el propósito de. Pablo ha dicho en el versículo 28, Cristo es el mensaje que yo siempre tengo para dar. Porque he entendido que no hay nada más hermoso, más grande, más importante que Cristo. Así es que Él es mi mensaje. Y he entendido que la meta que tengo en mi vida y en la vida de todos los que me rodean
es presentarnos todos delante de Él perfectos. Así que entendiendo que Él es el mensaje y entendiendo que Él es la meta, por esta causa, con este propósito, Él dice acá, también trabajo. Yo no sé si a ustedes les pase, pero muchas veces creo que es fácil bajonearse en muchas cosas. Voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero quizás a muchos de ustedes les ha pasado. Que uno viene y comienza a decir, es diciembre. Hoy no voy a esperar a enero para ponerme a dieta, me voy a poner a dieta en diciembre. Pero de repente alguno de los hermanos aquí pecadores le dice, venga a comer, comamos algo, voy a preparar algo. Y uno va y va a pegarse esa comida que no iba acorde con la dieta. Y no es cierto que de repente uno tan fácil como, ya, ¿para qué? Ya comí bastante y no hice dieta lunes, martes, ¿para qué sigo miércoles? En la otra semana arranco. Somos como fáciles de desfallecer ante las cosas. Voy a hacer ejercicios, pero ya el otro día que voy a ir a hacer ejercicio está como que ya va a llover y no, quizás me quedo un ratito más aprovechando la colchita. Y otra vez se nos cae nuestra intención. Una cosa que me sorprende y me ha tenido tan emocionado de ver en este pasaje es cómo es posible que alguien como Pablo no desfalleciera con cada traba y traba y traba, donde iba oposición, donde iba problema. Lo que hacía le traía conflictos, lo que hablaba lo juzgaban mal, lo que opinaba lo interpretaban de manera equivocada. ¿Cómo no desfallecía? Y algo de esto es lo que nos habla nuestro texto. ¿Cómo es que él, a pesar de todo lo que ha pasado, hasta el punto que está en la prisión, él pueda decir, pero por esta causa, por la causa de Cristo, yo sigo trabajando? Pero está en la cárcel, pero está con un guardia cuidando de él, pero no tiene libertad. ¿Cómo es posible que siga tan fortalecido? Me preguntaba yo, a mí, ¿cómo yo soy tan llorón por cualquier cosa? Y este hombre sigue, a pesar de donde está. Él dice, por esa causa, por Cristo, yo sigo trabajando. No desfallece. Y quisiera expresarles esto usando 3 ideas que quizás deberían de estar firmes en nuestras mentes. Número 1, trabajar es una responsabilidad de todo creyente. ¿Está bien? No me gusta la cara que les estoy viendo que me están haciendo, pero eso es lo que la Biblia me dice. Trabajar es nuestra responsabilidad. Número 2, luchar es nuestra responsabilidad. No solo es un trabajo, va a otro nivel, es lucha. Se los voy a explicar en el momento. Pero esta es la parte linda. Trabajar es responsabilidad nuestra, luchar es responsabilidad nuestra, pero la fuerza, la fortaleza, esa no es responsabilidad nuestra, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Las fuerzas vienen de Él. La fortaleza es su responsabilidad. No somos nosotros quienes nos sostenemos y mantenemos firmes, es Él quien lo hace. El apóstol Pablo comienza hablando de este hecho, del trabajo. Miren el versículo 29, cómo comienza, para lo cual también trabajo. Si hay algo que debemos reconocer esta mañana nosotros es que como creyentes, no estoy hablándoles esta mañana, queridos hermanos, de su trabajo que lo hace mañana despertarse a las 5 de la mañana para prepararse. No estoy hablándole de ese trabajo. No estamos aquí para una charla motivacional de trabajo. Estoy aquí para hablarle de su responsabilidad cristiana. Como un creyente, usted, al igual que yo, al igual que Pablo, al igual que el pastor Cristian, al igual que cada uno de los que estamos acá, tenemos la responsabilidad de trabajar para el Señor. Nos toca trabajar para el Señor y para su gloria. Yo no he podido dejar de pensar toda esta semana que nosotros pensamos en todos los compromisos que tenemos,
pero casi nunca andamos en nuestra mente que tenemos que trabajar para el Señor. Que nuestro conocimiento del Señor nos debe llevar a hacer una obra por Él. Y cuando Pablo habla aquí de trabajo, utiliza una palabra que la usaban en el tiempo de Pablo secularmente para referirse a una intensa fatiga provocada podría ser una fatiga provocada después de una paliza que le han dado a alguien. Podrían estar refiriéndose a una manera de trabajar tan intensa que acarreaba un cansancio físico que le hacía sentir desgastado completamente. Mi papá nos ha contado algunas veces una historia de cuando estaba muy joven y estaba buscando un trabajo, y uno de los primeros trabajos que consiguió con alguien conocido fue ir a trabajar en una construcción. Y dicen papá que fue ese día a trabajar, llegó y lo pusieron a hacer unas cuantas cosas y, y terminó el trabajo, el día de trabajo, fue a su casa, se acostó y levantó 2 días después. O sea, pasó más de 24 horas acostado y decían que no iba a trabajar y decía, yo nunca más voy a volver a ir a trabajar ahí porque eso estaba cansado demasiado. Eso fue demasiado pesado. Cargar, llevar, jalar, era demasiado trabajo. Y pasó un día entero durmiendo después de aquel cansancio. Aquí está hablando de un esfuerzo como esto, pero lo interesante es que esta expresión que habla o se refiere a un trabajo así de desgastante, Pablo la usa acá para referirse al trabajo que como cristianos hacemos o deberíamos hacer. Pablo dice, un creyente debería de estarse esforzando de tal manera que termine agotado, desgastado, fundido por el trabajo de proclamar a Cristo y de llevar el evangelio de Cristo. Pablo está reconociendo acá que trabajar para el Señor y para la obra del Señor puede ser considerado en algún momento como un trabajo fatigoso, como un trabajo muy desgastante. Pero él dice, pero tengo tan claro mi meta que no me voy a detener de trabajar, aún en las condiciones que él se encuentra. ¿Y qué lección es esta para nosotros? Porque nosotros también debemos avanzar cada día en este esfuerzo de trabajar para el Señor. Ser una persona más madura espiritualmente no debería de colocarnos en una posición privilegiada donde solo damos órdenes para que otros hagan. Ser una persona más madura espiritualmente debería de llevarme a anhelar y a trabajar cada día más para que otros también alcancen la madurez, avancen en su propósito de conocer a Cristo y de ser perfectos delante del Señor. Conocer al Señor y ser maduros en el Señor no debería de ponernos en una posición de mayor comodidad. Entre más conozco al Señor, más debo entender que estoy llamado a proclamarlo, a anunciarlo, a recordarle a las personas a mi alrededor que Cristo es el único camino, como decíamos la semana pasada. Cuanto un creyente más experimenta el evangelio, crece su comunión con otros, crece su afecto por sus hermanos en Cristo. Cuanto más conocemos el evangelio, crece en nosotros un anhelo porque otros también conozcan al Señor y escuchen el evangelio. Y por eso hablamos el evangelio, porque anhelamos que todo el mundo lo pueda conocer. Un creyente que conoce al Señor y que madura en el Señor, no solo hablará, no solo mostrará en amor, se convertirá en un ejemplo. Las personas cuando vean a un creyente maduro, verán en él un ejemplo de perdón, un ejemplo de generosidad, un ejemplo de servicio, un ejemplo de cuidado a otros. Y este es el trabajo del que está hablando acá el apóstol Pablo. La verdad es que nunca podemos hacer bien la obra de Dios. El trabajo del Señor
o el ministerio. No hay forma de hacerlo bien si no estamos trabajando duro. No se puede cumplir con la obra de Dios si no estamos trabajando duro. Esta palabra que aparece aquí, que se traduce como trabajo duro en nuestro texto, estaba hablando de alguien que termina tan cansado que es como si le hubieran dado una paliza, como que si le hubieran agarrado a garrotazos y entre 20 le dieron una gran golpiza. Así debería, hasta ese punto, debería de desgastarnos y de cansarnos todo lo que hacemos, por lo que deberíamos hacer para el Señor. Obviamente eso no es fácil, pero este es el llamado. No se puede cumplir bien nuestra obra de ministerio si no estamos trabajando duro. Quisiera decirle que le diga al de la par, que no sea llorón, pero mejor no, porque no voy a hacer que provoque problemas. Pero creo que nuestra generación ha vuelto el evangelio algo tan cómodo. Voy a la iglesia, me siento, escucho el culto, salgo del culto y digo, más o menos, tú más o menos. Y se nos hace largo pensar, ¿qué? ¿Una reunión? ¿Otra actividad? ¿Vamos a ir? ¿Un discipulado? ¿Qué? No, si hasta el otro domingo. A ver cómo está el día el otro domingo. Nos hemos vuelto tan cómodos, nos cuesta congregarnos, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar diariamente, nos cuesta actuar y vivir como un creyente. Pareciera que el evangelio para estos días es esta camisita que me pongo el día domingo, me visto el domingo de cristiano, voy a la iglesia, actúo como un cristiano, saludo a los hermanos, Dios les bendiga, hermanos, qué gusto, bendiciones, nada. Termino acá, me quito la camisa de la iglesia y vuelvo a mi vida secular, y el otro domingo vuelvo a meterme en la camisa de la iglesia y la Biblia, si hay que usar Biblia y voy a orar, y entonces vuelve esta vida, pero en la cotidianidad nos olvidamos. Una convicción de un creyente es que debe cada día necesitar de la fuerza de Dios porque hemos trabajado tanto que no damos nosotros para más. Es interesante cuando nosotros nos detenemos a ver en la Biblia y es interesante que siempre se describe la vida cristiana como algo que requiere de energía. Las ilustraciones en la Biblia siempre están hablando como algo como un viaje, como una carrera, como un combate. Siempre la Biblia habla de nuestra vida cristiana como algo que demanda mucha energía, mucho esfuerzo, mucho trabajo, aun cuando toda la obra la hace Él, pero de nosotros se demanda mucho esfuerzo. Es más, nunca encontramos en la Escritura alguna ilustración que sugiera que la pereza puede traer algo de bueno. Cada vez que lo aparece en la Biblia, ya sea en una ilustración, ya sea hablando del tema como tal, siempre habla de la pereza como algo condenable. Mucho más en nuestra vida cristiana. El creyente tiene un llamado a trabajar para el Señor, a gastarse para el Señor. Y a mí me encanta pensar, ¿y cómo no gastarnos por Él? Si por Él vivimos, si somos de Él, si hay algo en lo que vale la pena gastar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es para Él, es por Él. Y nuestro texto, hermano, no solo nos recuerda que trabajar es nuestra responsabilidad, sino que también habla acá de una lucha. Miren cómo continúa el versículo 29, para lo cual también trabajo. Y no se queda ahí, sino que le agrega como un peldaño más. Dice, trabajo. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Lo tienen ahí con ustedes? Dice, luchando según la potencia de Él. La palabra luchando acá es lo que se traduce para nosotros como agonizar. Cuando Él dice luchando, está expresando trabajo, pero lo hago hasta el punto de agonizar.
Eso parece hablar de mucho esfuerzo. Él entendía que todos los sufrimientos que él pasó eran el límite, el punto hasta donde él estaba llevando su esfuerzo de trabajo. Es impresionante. Él dice, voy a continuar hasta agonizar con tal de que todos los hombres, se recuerdan que 3 diferentes ocasiones repitió a todos los hombres, a todos los hombres, a todos los hombres. Él está diciendo, voy a continuar haciendo esto hasta que todos puedan estar maduros y todos puedan cumplir la medida de Cristo. Esta palabra, agonizar o luchando, como lo traducimos, era una palabra que se utilizaba para referirse a un pleito, a una contienda en los juegos atléticos, y de cómo se podía llevar uno al otro hasta agonizar. Y parece que a Pablo le gustaba mucho esta expresión y expresarlo de esta manera. Lo hago hasta agonizar. Quiero recordarles una cosa, hermano. La vida cristiana no es como un recreo. La vida cristiana no es como un patecito de recreo. Cuando uno va a traer a los niños al colegio, es bonito ver esas que siempre están ahí hay alguna placita o alguna parte central, y están todos esos niños jugando, gritando, corriendo, se ve tanta energía ahí, tanta diversión, tan alegre la escena. Bueno, alegre para uno que solo llega a traerlo, ¿verdad? Pobrecitos los maestros que tienen que estar ahí aguantándolo, pero la escena es muy linda, entrar a un colegio, entrar a un kinder, entrar a un lugar y ver ahí a todos los niños jugando, atravesándose uno con otro, eso es lindo. Pero la vida cristiana no es un patio de juego. La vida cristiana es algo más parecido a un campo de batalla. La vida cristiana es más parecida a algo como un campo de guerra. ¿Es cierto que la escena cambia totalmente? Esas imágenes de allá de Ucrania, salían estas imágenes todo el tiempo con humo y pequeños fueguitos encendidos. Más a esto se parece la vida cristiana. Por eso demanda no solo un trabajo nuestro, sino una lucha nuestra, una lucha agonizante de nosotros. El hermano Steve Lawson dice, mientras más de cerca seguimos al Señor Jesucristo, más avanzamos hacia la línea frontal de combate. Entre más nosotros caminamos en Él, entre más estoy creciendo, entre más estoy escuchando al Señor, entre más tengo mi tiempo devocional y entre más estoy orando y entre más estoy hablándole de Cristo a las personas a mi alrededor y estoy proclamando a Cristo a aquellos que no le conocen y estoy recordando el evangelio a aquellos que son creyentes, pero que parece que a veces se les está olvidando, entre más vivo conforme a mis convicciones de que Cristo sea mi mensaje, de que Cristo sea mi meta, más cerca estoy de la línea del frente de batalla. Porque Satanás querrá siempre destruir y atacar a aquellos que están comprometidos con el Señor. Entre más cerca camino del Señor, más me vuelvo un blanco al que el enemigo quiere destruir. ¿Por qué? Pues porque justamente aquellos que mejor representan el evangelio son a los que Satanás estará interesado en ver caer para que esto dañe el evangelio y dañe la obra del Señor. Entonces, ¿qué necesito yo saber? Que eso no me debe detener, que no voy a vivir temiendo lo que el enemigo pueda hacer, debo ser consciente. En 2 Corintios, capítulo número 6, versículo número 4, Pablo habla de cómo un siervo fiel va a tener que enfrentar alguna oposición, va a tener que enfrentar descalificaciones en algunos momentos, persecución, calumnias,
sufrimientos de muchos tipos. Miren el versículo 4, dice, antes bien, ya están ahí, 2 Corintios 6:4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Lo que está diciendo ahí es en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Dice, yo demuestro que soy un ministro de Dios cuando estoy actuando con paciencia, soportando dificultades, soportando privaciones, soportando calamidades. El versículo 5 dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Lo que él está diciendo es todo lo que ha soportado. Ha soportado golpes, ha soportado encarcelamientos, ha soportado turbas contra él que venían enfurecidas para destruirle o matarle si fuera posible. Él dice, he trabajado cada día hasta quedar exhausto. He aguantado noches completas sin dormir. Hemos pasado hambre si es necesario. Todo eso él está expresando acá. Él ha tenido que pasar por una cantidad de situaciones difíciles. Yo imagino cómo sería pastorear, ser pastor de una iglesia como la iglesia de Corinto, donde él está gastándose, predicando y predicando y predicando. Y esa iglesita no tiene más que generar disputas, inmoralidades. Digo, ¿cómo se aguanta pastorear a ovejas tan complicadas? No como las que tenemos aquí, Dios mío. ¡Qué bendición! ¿Cómo soportar una iglesia como la iglesia en Galacia? Donde los creyentes se volvieron tan tercos, tan necios, que él tiene que decirle, Gálatas insensatos. Sería como decirle, Gálatas tontos. ¿Cómo se les ocurre, después de todo el tiempo que les he estado enseñando la verdad del evangelio, ahora volver a las obras? Qué frustrante. Qué frustrante debe haber sido escuchar tantos buenos informes de una iglesia como la de Colosas, pero luego darse cuenta que esta gente está bajando la guardia y están debilitando sus convicciones y están comenzando a escuchar un poco más de las enseñanzas erradas que estaban trayendo con ellos. ¡Qué frustrante debe ser! Pero Pablo entiende que por esa causa, por el nombre de Cristo, él está dispuesto a trabajar todo lo que sea y a luchar. Ese luchar quiere decir aguantar. Sabe que no está en un patio de recreo, sabe que no está en un jardín hermoso, botánico, con muchas cosas lindas, sabe que está en un campo de guerra. Pablo dijo en 2 Corintios, un poquito adelante, capítulo 11, versículo 24, solo para repetirles esto que hemos leído 1000 veces, pero es que me resulta tan impresionante. Hablando de todo lo que él ha padecido, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Y por qué soporta todo eso? Porque él entiende, él tiene muy claro que proclamar un mensaje tan importante y tan valioso, el mensaje más grande de este mundo, le coloca en un campo de guerra, pero no desfallece.
pero no se echa atrás. Hermano, si algo no puede ser un cristiano, es perezoso en el evangelio. Es perezoso en su caminar con el Señor. Sabemos que caminar en Él, que madurar en el Señor, dice 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo sabemos, debemos saberlo. Debemos saber que habrá oposición. Debemos saber que el enemigo estará luchando en contra nuestra. Estará luchando porque no nos mantengamos firmes en el Señor. Se sufrirán penalidades, se sufrirán burlas, marginaciones quizá. Está bien. Tenemos en tan alta estima, en tan alto entendimiento el evangelio, que no importa lo que tenga que venir. Mientras estoy hablando esto, yo imagino que algunos de ustedes estarán pensando, qué duro le toca al pastor, qué duro para los pastores, a todo lo que tienen que pasar y sufrir, y todo lo que tienen que aguantar. Pero esto no es algo para los pastores, hermano. Esto es para todo aquel que ha creído en Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo debe saber que tiene la responsabilidad de trabajar y que tiene la responsabilidad de esforzarse y luchar hasta el agonizar. Nunca hay una pausa en esto. Leer estos pasajes y pensarlo como estoy tratando de explicárselo es bien obvio si estoy pensando solo en un pastor, en un ministro o en un servidor. Pero quizás en la mayoría de los casos, los que están acá, muchos de ustedes son amas de casa. Bueno, después de sus tiempos de trabajo son amas de casa. Y entonces pueden pensar, sí, qué duro a los que les toca a ellos, pero uno, tranquilo. Pero no, también tiene que ver con ustedes. También tiene que ver con los que estamos acá y somos cabezas de hogar. Este llamado a trabajar y a esforzarnos y a luchar es exactamente el llamado de Dios a nuestras vidas. Probablemente su batalla no tenga que ser en un debate con alguna persona, en una discusión teológica o luchando. El pastor Cristian pasa dando clases y le enseña a algunos hermanos el evangelio y tiene que pasarles mostrando el evangelio y seguramente se topa en muchos momentos como Pablo con algunos que son un poco más de un cabecito un poquito más dura, ¿verdad? Y debe ser difícil seguir enseñando, no entiende. Tiene estas luchas. Pero ustedes que son amas de casa, por ejemplo, que están con sus hijos y que cuidan a sus hijos, ustedes también tienen una lucha contra todo eso que el mundo está influenciando a nuestros hijos. Y necesitan seguir cada día proclamando el evangelio en su casa. Y necesitan tomar a sus hijos, ya sean bebés o ya sean niños o ya sean adolescentes o ya sean adultos. Necesitamos seguir recordándoles el evangelio y quizá en algunos momentos usted va a sufrir más que Pablo. Porque de repente los hijos pueden ser un poco necios. Y quizás se va a tener que topar en algún momento con la negativa. No es lo mismo predicar en la iglesia y que los hermanos rechacen la palabra, a que usted esté en su casa hablándole a su propia familia y que rechacen la palabra. Quizás tenga que enfrentar luchas y sufrimientos como eso. Pero nunca debe detenerse. Usted tiene la responsabilidad de trabajar para el Señor y para su gloria, pero además de luchar hasta agonizar, hasta no poder más. Entiendo que tiene un trabajo duro, que se relaciona con personas difíciles quizá, el trabajo no es sencillo, se agota, se cansa con lo que hace secularmente. Por eso no exime a ningún creyente de su responsabilidad de anunciar y de proclamar el evangelio. Si solamente nos preocupamos por el bienestar espiritual de nuestras familias, si solamente, hermanos, nos ponemos un poco a aprovechar cada oportunidad que tenemos para hablarle de Jesús
a nuestros amigos, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, al vecino, al compañero de trabajo. Si solamente hacemos esto, nosotros estamos caminando en el trabajo del evangelismo, de la proclamación del evangelio, y no deberíamos detenernos nunca en eso. Trabajar, como Pablo lo dice aquí, luchar, agonizando, como Pablo lo dice aquí, sin duda será muy desgastante. Pero para terminar, miren el secreto de Pablo. Versículo 29, leamos todo el versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando. Pero miren cómo. Luchando según mis grandes fuerzas. No tengo fuerzas para luchar de esta manera. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo? ¿Por qué? La pregunta que he estado haciendo durante todo este tiempo del mensaje. ¿Cómo es que no se desanima? ¿Cómo es que puede aguantar todo lo que ha pasado? ¿Cómo es que puede mantenerse firme y no desmayar a pesar de que ya está cansado? ¿Cómo es que no tira la toalla? ¿Cómo es que no se rinde? ¿Cómo es que no tira la Biblia a un lado y dice, ya no más? ¿Cómo es que puede soportar y puede mantenerse firme? ¿Cómo puede seguir adelante y seguir siendo fiel en cumplir la responsabilidad o la misión que el Señor le ha dado? ¿Cómo puede mantenerse en pie a pesar de las grandes aflicciones? Él nos da la respuesta ahí. Él dice, nada de esto podría ser posible si no fuera por el poder de Cristo que está actuando en mí para sostenerme, para fortalecerme y para llevarme adelante. Nunca podría alcanzar esto por mí mismo. Pablo no solamente está hablando, muchos cristianos hablamos de cómo la paz de Dios nos guarda. Ustedes lo han experimentado, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Qué hermoso, la paz de Dios. A pesar de lo que estaba viviendo, estábamos todos con COVID. ¿Cuántos testimonios de la cuarentena? Encerrados en la casa, enfermos. Pero qué paz la del Señor que nos guardaba nuestras mentes, nuestros corazones y nos tenía con la mirada en Él, adorándole. La paz de Dios. Pablo no solo da testimonio de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo también da testimonio de la fuerza, del poder de Dios que se manifiesta en la vida de todo aquel que está desfalleciendo y que está cayendo. De todo aquel que ya no puede, ya no aguanta más. Jesús dijo, ¿hay alguno de ustedes que está cargado, trabajado y cargado? Vengan a mí. Yo les haré descansar. No dice voy a quitar todas las cargas. No, yo les voy a dar descanso. Hermanos, todo lo que Pablo acaba de decir, todos los esfuerzos, todos los trabajos que hemos leído en los diferentes textos, Pablo nunca lo está contando con la intención de aumentar su prestigio, de aumentar su posición y que todos digan, wow, ¿cómo aguanta? Él está compartiendo y testificando de todo eso que ha aguantado y ha pasado solamente para decir que en Cristo es que todo lo puede. Cuando Filipenses capítulo 4 y versículo 12 y 13 está hablando de ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la gente lo usa para cualquier cosa. Lo que realmente está hablando es exactamente un testimonio. Filipenses capítulo 4 versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en ese contexto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes saben que ese versículo es una realidad? Dice que todos van a decir, pero porque lo usamos así nomás. Pero este versículo, hermanos, nos está llevando a pensar que es
ese poder que viene de Él, es justamente cuando en nosotros no hay más. Cuando estoy rendido, esta expresión acá el poder de Dios que actúa en mí. Esto es la palabra de donde nosotros entendemos energía. Esta palabra está diciendo que vuelve eficiente a alguien. Cuando ya no puede, cuando ya no sabe, cuando ya no da para más. Es el poder del Señor que actúa, que energiza, que nos vuelve eficientes en el trabajo. Pablo era consciente que era la energía de Dios obrando en él lo que permitía que pudiera avanzar. Yo creo que todos los que sirven, han servido al Señor, exactamente saben que nunca por nosotros mismos podríamos hacer las cosas que el Señor hace. Es todo por su obra. Cuando el Señor en Mateo capítulo 28 está entregando esta comisión a sus discípulos, Él está diciéndoles, vayan a las naciones, lleven el mensaje del evangelio y no se preocupen, yo estaré con ustedes. Quiere decir, no será en sus fuerzas. Seré yo quien estaré ahí. Hermanos, creo que en muchas maneras este mundo nos ha adoctrinado, nos ha ido enseñando a vivir y la mayor parte de veces lejos de la palabra. Estamos entrenados para vivir para nosotros mismos. Estamos entrenados para vivir para nuestra causa, para nuestro nombre, para nuestras metas, para nuestras fuerzas. Pero durante estas 3 semanas el Señor nos ha enseñado cómo nuestras vidas deben estar fundamentadas en 3 convicciones. Vivimos para que nuestro mensaje sea Cristo. Vivimos entendiendo que nuestra meta es Cristo. Y vivimos entendiendo que nuestras fuerzas vienen de Él. Quizás sea fácil comprender esto. Hace algunos días estaba en una llamada y era una llamada importante. Tenía que hablar de algunas cosas importantes. Y yo estaba ahí con el teléfono puesto en la oreja en la llamada y de repente el teléfono hizo un sonidito que yo pensé que estaba entrando alguna notificación ya. Entonces no le hice caso. Y pasó unos ratitos y volvió a hacer otra vez un sonido un poco raro que no estaba tan acostumbrado a escuchar. Y de repente dejé de escuchar a la persona con la que estaba hablando. Y cuando iba a ver para reclamarle al teléfono, ¿qué te pasa? Me di cuenta que el teléfono estaba apagado. La razón por la que estaba apagado es que el teléfono ya no podía. El teléfono había perdido todo su poder. ¿Y por qué creen que el teléfono pierde su poder? ¿Ah? Bueno, porque el teléfono no había olvidado la noche anterior dejarlo conectado a su fuente de energía. Y sin la fuente de energía, ese teléfono, por más lindo que sean, no funciona. No importa todo el diseño y todo el trabajo que hicieron los inventores de esos aparatos tan increíbles y con tanto poder, si no están conectados a la fuente, no funciona. Y yo creo que ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Una vez agarré ese telefonito, llego y lo pongo en el cargador y lo vuelvo a poner. El teléfono no lo vi, les mentiría si les digo que lo vi, pero yo me imagino que él sonrió. Yo me lo imagino que me hizo con la manzanita como, wow, gracias. ¡Ah! ¡Qué alivio volver a tener vida! Hermanos, a veces hemos perdido el rumbo en nuestra vida. Y me pregunto, ¿por qué Cristo no es nuestro mensaje? ¿Por qué Cristo no es nuestra meta? ¿Por qué vivimos para otras metas? ¿Por qué Cristo no es nuestra fuerza? ¿Por qué seguimos agotados buscando fuerza en nosotros mismos? Eso solo le puede explicar una cosa. Probablemente estamos desconectados de la fuente.
Usted sabe dónde está la fuente, usted sabe dónde está el cargador, usted sabe dónde se va a recargar ese aparato, usted sabe cómo va a cambiar toda la historia de ese aparato. Lo ve, pero no llega ahí. Lo sabemos, lo vemos, pero no estamos ahí. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder volver a la fuente, a poder volver a nuestra fuerza verdadera, que es Cristo. Que Dios nos ayude a que podamos recuperar el sentido de nuestra vida como creyentes y volvamos a colocarlo a Él como nuestro mensaje, a Él como nuestra meta y a Él como nuestra fortaleza. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos, hermanos. Mi Dios bueno, quiero darte gracias hoy, Señor, porque qué bendición es poder pasar tiempo en tu palabra. Qué bendición es poder reconocer nuestra incapacidad para hablar, para expresar tus palabras. Pero qué hermoso poder experimentar tu gracia, Señor, que permite que estas palabras salgan a través de estos micrófonos, aparatos, y nosotros podamos escucharte hoy y podamos ser redarguidos, corregidos, motivados a volver a ti, Señor. Señor, quizás algunos de mis hermanos esta mañana han tenido tiempos luchando porque han encontrado que tú no eres ahora mismo su mensaje, que no están aconsejando ni amonestando a aquellos que deben hacerlo con tu evangelio. Quizás algunos aquí hemos estado gastando nuestra vida con metas y con propósitos que no eres tú, Señor, que no son tú. Y nos hemos olvidado de que tú eres nuestra verdadera y única meta, Señor. Hemos buscado fuerzas en nosotros mismos y nos hemos sentido desfallecer. Hemos llorado de frustración, hemos llorado de desesperación. Hemos sentido que no podemos lograrlo nunca más. Hemos llegado a pensar que no nos podremos levantar nunca más. Pero es que solamente nos hemos olvidado que nuestras fuerzas no vienen de nosotros mismos, sino que nuestras fuerzas vienen de ti. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos en las áreas que necesitan, que tu palabra sea sobre ellos, Señor. Ruego también por aquellos que no te conocen. Ruego para que puedas traer salvación a sus vidas, pero principalmente que ellos, Dios, puedan conocerte, disfrutar, Señor, del gozo, de la paz, de la fortaleza que solo de ti podemos recibir. Te bendecimos esta mañana, mi Dios, te adoramos y te rogamos que nos ayudes a vivir honrando tu palabra y viviendo en fidelidad a ti. En Jesús oramos esta mañana. Amén.